Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Muy buenas tardes a todos. Excelente día. Finalmente estamos llegando al último ejercicio práctico de nuestra materia y que con ello daremos concluido de manera satisfactoria la parte práctica de nuestra materia. Recordando que en la sesión anterior estuvimos trabajando con el costo financiero y referente a fuentes de financiamiento. Ahora veremos la segunda parte que ya lo habíamos visto desde el punto de vista teórico, que es referente al costo de capital promedio ponderado, un concepto también muy importante y que con eso vamos a concluir feliz y exitosamente la última parte de nuestra materia. Un gusto haber estado con ustedes. Vamos de lleno al ejercicio. Bien, este ejemplo práctico está tomado de una revista muy prestigiosa que es la revista Forbes en materia de economía y finanzas. Es una de las revistas más prestigiadas a nivel internacional junto con El Economista y también la revista El Financiero. En el ejemplo que nos proveen los especialistas de esta revista sobre el costo de capital promedio ponderado, se abrevia CCPP. Tenemos que el concepto, y esa es su utilidad, pues hace la consideración de las diferentes fuentes de financiamiento, sus montos, las tasas y sus efectos fiscales para que con base en ello cuantifiquemos el costo financiero. Y evidentemente, pues cuando tenemos diferentes fuentes de financiamiento, siempre vamos a elegir, como vimos en el ejercicio anterior, la que tenga el menor costo financiero. Además, este costo de capital promedio ponderado, y se le llama ponderado porque estamos considerando no una sola fuente de financiamiento, sino varias fuentes de financiamiento, entonces es un costo combinado, utilizando diferentes fuentes de financiamiento. A este costo de capital promedio ponderado, vamos a compararlo con otro factor muy importante, que es el de la rentabilidad que tenga el proyecto. Y evidentemente, la rentabilidad siempre tiene que ser mayor a este costo. Cuando el costo de capital promedio ponderado es mayor a la rentabilidad, al rendimiento que nos va a dar el proyecto, pues aquí la decisión va a ser no invertir. No nos va a convenir entrar a un proyecto donde sean mayores los costos a los beneficios que vamos a obtener. En este ejercicio estamos viendo que se considera que hay, en base a los estudios, una rentabilidad del 11% para el proyecto y que vamos a utilizar algunas fuentes de financiamiento y donde necesitamos un capital total de 400,000 pesos. De esos 400,000 pesos, 200,000 van a ser en préstamo a una tasa del 15%. Los préstamos también tienen la ventaja de que los intereses podemos colocarlos en nuestro estado de resultado y son deducibles de impuesto. Entonces, ahí vamos a considerar el ISR que viene a nuestro favor. También, pues, como vamos a pedir prestado 200,000 pesos, pues nos va a seguir haciendo falta 200,000 pesos más para completar. Esos otros 200,000 pesos van a ser aportados por los mismos socios del proyecto, de este financiamiento que se está buscando para completar los 400,000 pesos en total. Entonces, esa información que acabamos de ver, pues la vaciamos aquí en este cuadrito. 200,000 pesos que nos van a dar prestados y 200,000 pesos
van a aportar los socios, para hacer un total de 400,000, que es lo que requerimos. De tal manera, aquí ya está la fórmula, que el 50% va a ser en préstamo y el 50% va a ser en capital social, es decir, aportación de los socios. Esto nos debe dar un 100%. Para quienes no sepan cómo calcular esto, es sencillo. Simple y sencillamente dividimos lo que nos van a dar en préstamo entre la suma o el capital total. Y así obtenemos los porcentajes. Y lo mismo hacemos con el capital social. ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos lo que ya habíamos visto de información. Aquí sí vamos a tener sobre el préstamo la oportunidad de deducir o quitar los intereses. Entonces aquí tenemos el 30%, que es la tasa de ISR vigente en nuestro país. El capital propio no es deducible de impuestos, entonces sería un error considerarle un beneficio fiscal. No lo tiene, entonces por lo tanto ese beneficio es igual a 0. Muy bien. Pero ese préstamo por 200,000 pesos tiene un costo inherente. Y aquí tenemos que vamos a pagar sobre el préstamo una tasa de interés del 15%, que es lo que estamos marcando acá. Entonces, colocamos aquí este 15%. Muy bien. De tal manera que con lo que vamos a quitar del beneficio fiscal, lo que vamos a pagar realmente es el 10.5%, porque lo demás lo vamos a recuperar vía impuestos. Los socios del proyecto, por otra parte, también esperan obtener un beneficio, porque pues nadie va a invertir en un proyecto, en un negocio, esperando no recibir nada. Hasta la señora de los tamales, no, si su costo de producir los tamales es de 10 pesos por tamal, pues no va a vender los tamales a 10 pesos, va a venderlos a 11, a 12 pesos para que tenga su ganancia también la señora. Y eso lo hace cualquier empresario. Entonces, nadie invierte sin esperar obtener nada a cambio. Entonces, hay una tasa de rentabilidad esperada. Hay un beneficio esperado. Y aquí tenemos que el capital social, los socios esperan tener un dividendo del 12%. ¿A qué le llamamos dividendo? Pues es el dinero que se reparten los socios una vez que están las ganancias. Entonces ese dividendo del 12% lo asentamos en esta parte. Muy bien. Y con eso, jóvenes, ya tenemos calculado nuestro cuadrito. De tal manera que tal y como establecen ahí los autores, tenemos que llegar a un costo de capital promedio ponderado del 11.25%. Evidentemente, ya habíamos visto que al quitarle el ISR al 15% que teníamos acá, ya tenemos aquí la fórmula. Ustedes no necesitan hacer ningún cálculo por acá, en automático se calcula. Al quitarle el costo del 30%, pues ya realmente el préstamo nos sale a un costo de 10.50. El capital social, como no le podemos descontar, sigue siendo el 12%. Finalmente, el costo de capital promedio ponderado sale de de multiplicar la proporción total del dinero que estamos pidiendo prestado por el costo.
lo tuviéramos, lo que tenemos que hacer, que no es el caso porque ya está el cuadrito preparado, pues únicamente haríamos aquí por el costo después del IVA. ¿Sí? Y entonces, pues así llegamos a este costo. Aquí, evidentemente, multiplicamos la otra proporción del 50 por el otro 50% del capital que va a ser aportado por su costo. Y entonces, la suma de ambas ponderaciones ya nos da el 11.25%. Ese es el costo de capital promedio que vamos a pagar. Muy bien. Entonces, si consideramos que la rentabilidad del proyecto es del 11%, pues ¿cuál sería nuestra conclusión? Que pues no nos conviene esta inversión y no nos convienen los préstamos que nos están ofreciendo porque evidentemente son mucho más altos los costos que los beneficios. Y entonces, pues así no nos conviene una inversión. Perfecto. Ahora, aquí los autores nos ponen otro caso, donde nos dicen qué pasaría si se modifica la proporción de cada fuente. Supongamos que ya no conseguimos 200,000 pesos. Ahora vamos a la fuente de financiamiento nos da prestado ahora 300,000 pesos. De tal manera que para completar la otra parte del capital social, pues ya nada más aportamos 100,000 para tener los mismos 400,000 pesos que teníamos en el ejemplo anterior. Entonces, si se dan cuenta, ya cambiaron aquí las proporciones. El préstamo es el 75% y el capital social es el 25%. Muy bien. Los costos financieros siguen siendo los mismos. Nos van a cobrar la misma tasa de interés y los socios esperan dividendos también del 12%. Pero si se dan cuenta, ahora ya cambiaron respecto del ejercicio anterior nuestros costos. Ahora tenemos un 7.88% de costo de capital promedio ponderado sobre los 300,000 y un costo del 3% sobre capital social. Y al sumar ambos, aquí tenemos simple y sencillamente una suma. Lo mismo acá, fue una suma de ambos costos promedio. Entonces, tenemos que, aunque la rentabilidad del proyecto sigue siendo del 11%, como ya bajó a 10.88 nuestro costo de capital, pues entonces ahora sí podemos aceptar ese préstamo y podemos considerar viable la inversión que pensamos hacer con estos recursos. Es esta la forma en que se hacen los cálculos jóvenes y aquí podemos escribir estas conclusiones. Nuestra conclusión, recapitulando, sería que en el primer caso, con el 50% de préstamos, los 200,000, y el otro 50% con otros 200,000 de capital social, y bajo los costos de 15% sobre el préstamo y 12% de costo sobre capital social, no nos convendría, ya que nuestro costo de capital promedio ponderado es 11.25 y este es superior a la rentabilidad del proyecto. Por el contrario, en el segundo esquema, donde tenemos un préstamo de 300,000 representando el 75 y una aportación de socios
representando el 25 y con los mismos costos de capital de ambas fuentes de financiamiento, pues llegamos a un costo de capital promedio ponderado de 10.88 y dado que es inferior a la rentabilidad del proyecto, o en otras palabras, la rentabilidad del proyecto va a ser mayor a este costo financiero, pues tomamos la decisión de que ahora sí nos conviene hacer la inversión. Estimados jóvenes, en la siguiente pestaña está el ejercicio práctico número 2, muy parecido al ejemplo anterior. Aquí están los datos. Considerando estos datos, vamos a llenar el cuadrito y van a ustedes a establecer su conclusión de si nos conviene o no nos conviene pedir este préstamo. Les deseo mucho éxito en esta última actividad, estimados alumnos. Ha sido un enorme gusto trabajar con ustedes a lo largo de este cuatrimestre. Cualquier duda, como siempre, estoy a sus órdenes. Excelente tarde a todos.